Muy buenos días, alumnos. Continuando con nuestras escuelas dentro de ese pensamiento económico y las aportaciones que se realizaron, el día de hoy entraremos a lo que es la fisiocracia. Es una escuela económica que nace en Francia y se popularizó también en aquel país durante el siglo XVIII. Su autor es Rousseau, quien fue conocido por poseer ideales contrarios a los del mercantilismo, ideales que le permitieron postular una nueva escuela económica de vital importancia en la historia de las ciencias sociales. Se caracteriza por establecer que la agricultura es la actividad económica que genera poder, por postular una metáfora en contra del Estado, laissez-faire, o también llamado dejar hacer, dejar pasar, pues el gobierno no debía intervenir aquí. Ya desde esta época empiezan las situaciones en cuanto a la explotación, el esclavismo, y obviamente estos autores, estos investigadores, buscan la manera de beneficiar a la sociedad en general y no solo a unos cuantos, y mucho menos darles el poder o el control de las sociedades. En este tipo de economía de iniciativa individual se retoman los ideales de propiedad personal, que fue uno de los factores que influyó para la popularización de la presente corriente económica. La condena del lujo, la preocupación por el descenso de la población en el campo en favor de la ciudad, la distinción entre trabajos productivos en la agricultura e improductivo en el comercio y la manufactura. Obviamente se buscaba un equilibrio, y volvemos a comentar esta parte de dominar a las demás personas, controlar, ¿sí?, un pequeño grupo, y obviamente pues hasta el día de hoy seguimos manejando esas situaciones más negativas que positivas hacia la sociedad, hacia los individuos. Se explica así algunos principios postulados en la teoría económica del filósofo y el economista Rousseau. Se habla mucho de esta ideología económica por el siglo en que nació y tuvo su auge además de los postulados que la caracterizan. Por ejemplo, la agricultura es la fuente de la riqueza porque genera excedentes y se recomienda su libre desarrollo sin mediación estatal, ¿sí? Aquel intermediario que solamente hace como que controla, pero se lleva una cierta cantidad, ¿sí?, sin hacer mucho. Entonces se cree que es gracias a la fisiocracia que se da paso al descubrimiento de una de las escuelas económicas más importantes y aplicadas en la historia de la humanidad, el capitalismo. Pero entendiéndose como el buen capitalismo, donde todo se interviene y todo se beneficia. Algo que sabemos es no es una situación real, ¿sí? Es una falacia. Actividad 13. Responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características económicas de la fisiocracia? Acuérdense que es una de las escuelas con mayor impacto, ¿sí?, y que muchas veces al trabajarse en algunos países sí está beneficiando, ¿no?, pero pues es una minoría. La escuela clásica, considerada una de las escuelas económicas más utilizadas por los gobiernos, nace en 1776 del siglo pasado con la publicación del libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Se centra en una economía de libre mercado
donde el gobierno no debe intervenir, al menos que sea para realizar determinados ajustes que perjudiquen una economía eficiente. También se da a conocer la metáfora más famosa en la historia de la economía, la mano invisible, ente de autorregulación de los precios por determinación de la oferta y la demanda. ¿Sí? Una situación normal que se puede dar. Sin embargo, bueno, la no participación del gobierno, ¿sí?, es algo fundamental. Por ahí lo mismo lo hemos vivido aquí en México, ¿sí?, donde vemos que se busca, ¿sí?, anular la participación del gobierno, ¿sí?, en muchas situaciones económicas, pero no se han asentado las bases y solamente son como proyectos que crea el gobierno en México actualmente. Esta ideología surge en contradicción del mercantilismo, lo cual explica la búsqueda de un mercado internacional sin muchas trabas. También aporta la teoría del valor, donde explica que el valor de un bien o servicio está directamente relacionado con la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Promueve la propiedad privada como medios de producción que reflejará el bienestar social. Además, se inició el proceso de lucha e investigación para que la economía pase de ser una rama de la filosofía a ser una ciencia social, ¿sí? Y hablar de ciencia es hablar de funcionalidad, ¿no? Otra de las situaciones que se genera como problemática es el uso, ¿sí?, de la moneda, y que a estas alturas ya hablamos, ¿sí?, de el peso, ¿sí?, el dólar, ¿sí?, los francos, la lira esterlina, ¿sí?, y que varía el costo según el tipo de economía que tienes en cada uno de estos países. Y aquí vemos que ya no es una situación justa, equilibrada, ¿sí?, y que se apegan a esa situación, ¿no?, de situaciones económicas, situaciones de países, ¿sí? ¿Quiénes son los países en ese momento más fuertes, ¿sí?, a partir de esa productividad en cada uno de esos mismos países? Influenciado por acontecimientos históricos que marcaron un cambio total en la sociedad, como fue la Revolución Industrial, que se caracterizó por el mejoramiento en la producción de bienes y servicios gracias a las innovaciones tecnológicas. La escuela clásica también es conocida como liberalismo, capitalismo o economía de libre mercado. Tratar de equilibrar y beneficiar, pero solo son términos teóricos, muchas veces no se llevan a la práctica y mucho menos están beneficiando a las clases sociales. La mano invisible trabaja sola, no necesita la intervención del Estado, que se encuentre constantemente regulando las actividades de los individuos. Se necesita libertad para llevar a cabo eficientemente este modelo económico. Además, se produce una redistribución de los recursos correspondientemente por la cantidad de capital y trabajo. Lastimosamente, aquí surge uno de los problemas que posee esta ideología, el cual es la inequidad. Se da porque unas personas poseen más oportunidades que otras para obtener mejores ganancias debido a su poder adquisitivo. Es por eso que surge tiempo después otra escuela económica en contra del capitalismo, el socialismo, que será analizado posteriormente. Y vemos aquí, obviamente, ya situaciones, ¿sí?, de enriquecimiento, ¿sí?, principalmente, y que el gobierno se da cuenta, ¿no?, mediante los impuestos, que puede reunir cantidades muy fuertes de dinero y en ocasiones decidir qué hacer con esa misma cantidad.
Actividad 14. Responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características económicas de la escuela clásica? Escuela económica neoclásica. Surge a mediados del siglo XIX y permanece en uso al día de hoy, basada en el principio de la escuela clásica, pero haciendo énfasis en temas más individuales, una visión atomista de la sociedad y una concepción subjetivista del valor. ¿Sí? Aquí se busca beneficiar a esas sociedades. Sin embargo, volvemos a ese punto, ¿no? Sí hay ciertos avances, sí hay ciertas mejoras, pero no se generalizan, ¿sí? Son pocos casos y aislados. En otras palabras, esta escuela económica estudia el comportamiento de los individuos que simbolizan un sistema colectivo de los mercados determinados en un tiempo y contexto. La escuela neoclásica funciona bajo el supuesto de que existe una economía con competencia perfecta, en donde se encuentra una gran cantidad de ofertantes y demandantes, libre entrada y salida de mercado, factores de producción, trabajo, tierra, capital, homogeneidad del trabajo, información completa, transparencia de mercado, movilidad perfecta, inexistencia de los costos de transacción y el equilibrio general. Son las características fundamentales que sustentan la eficiencia de este tipo de doctrina económica que surge en mejoramiento de la escuela clásica. Si hay funcionalidad, sin embargo, ya se fue de las manos ese control social, ¿sí? Y se sigue fortaleciendo en ese capitalismo, ¿sí? Ese socialismo, entrecomillado en algunos países, donde la idea es beneficio social general, pero la realidad es otra, ¿no? Entonces sigue enriqueciendo y empoderando a unas cuantas personas y muchas de ellas son las que están gobernando los países. Actividad 15. ¿Cuáles son las características económicas de la escuela neoclásica? Aquí vamos manejando cierta información, sintetizando información y buscando que estemos entendiendo los elementos y las características principales de cada una de estas escuelas. Escuela marxista es una corriente de pensamiento de carácter social y económico que pretende dar al socialismo una base científica, ¿sí? Comprobar que es funcional. Este marxismo aparece en oposición a la escuela clásica, también conocida como capitalismo. Su nombre se añade a su fundador Karl Marx, quien postuló su teoría con un nombre irónico, el capital, haciendo burla, ¿sí?, a ese mal funcionamiento del capitalismo. Rápidamente ganó popularidad en el mundo porque brinda soluciones al abuso de muchos países que practicaban el capitalismo, ¿sí? Aquí hablamos ya de esos términos, ¿no? Hay un abuso en la producción, en el comercio, en el intercambio, etcétera, etcétera. También conocido como socialismo, fue aplicado en la URSS, en Moscú, que era una potencia mundial en el siglo XIX y quería marcar una fuerte rivalidad con otros países de derecha que años después se reflejaría en las guerras. No nos ponemos de acuerdo, empieza a haber ciertos roces, ¿sí?, malos entendidos, y bueno, el surgimiento de estos combates, de estas guerras. Entre sus principales principios se encuentra la organización de una economía centralizada, donde el Estado era el único dueño de los factores de producción y de los bienes y servicios. Es decir, no existe la propiedad privada, y es el Estado quien se encarga de redistribuir los bienes o servicios que sean necesarios para satisfacer las necesidades del pueblo, o como lo menciona en su libro, el proletariado, ¿sí? El término
se utiliza para las clases medias y bajas. Promueve el respeto de los derechos de sus trabajadores, evita la explotación, garantiza educación, salud, vivienda y alimentos para los ciudadanos por parte de las instituciones públicas. Aunque su teoría fue del agrado de muchos, perdió popularidad con las expropiaciones, pues quienes las habían conseguido en base al trabajo y perseverancia debían conformarse con la parte que les correspondía. Se apropió la tierra, se concentró la propiedad de los medios de producción y la producción se organizó con bases en el trabajo asalariado. ¿Sí? Funcionalidad de la teoría, pero en la práctica se modifica, ¿sí? Y todos esos beneficios se debilitan. Actividad 16. Responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características más importantes del marxismo? Escuela económica austríaca. Muy similar al liberalismo de la escuela clásica, sin embargo pueden notarse otros cambios más extremistas que se pueden realizar en una economía de libre mercado. Se basa en la combinación del trabajo con las decisiones y juicios que presentan las personas, pero sin la interposición del Estado en ningún aspecto. Aquí se vuelve ya un círculo vicioso, ¿sí? El querer mejorar, ¿sí? Y no lograr anular la participación del Estado, del gobierno, en las situaciones productivas, ¿sí? De ganancia, de beneficios, ¿sí? De las sociedades. Se hace énfasis en la propiedad privada y la completa libertad a como de lugar. Entre sus principales postulados se puede observar abolición de bancos centrales, patrón oro, eliminación de sistemas de seguros de depósitos bancarios, precios compatibles en todo el mundo, desuso de modelos matemáticos porque brindan información limitada y teoría del ciclo económico. Todo esto beneficiando, ¿sí? A unos cuantos, ¿no? Los dueños, los empresarios ya en ese entonces y los gobiernos que muchas veces están interactuando entre ellos mismos, ¿sí? Mucha relación familiar, ¿sí? Y obviamente pues, una funcionalidad, ¿sí? Y enriquecimiento en ese momento ya de muchas familias, ¿no? de clase alta y que siguen manteniéndose a través de los tiempos, generación tras generación. Se comprueba que es una escuela económica con ideologías marcadas por la derecha política económica. Por motivos extremistas, esta teoría no es aplicada en la actualidad, únicamente fue estudiada e implementada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente, pues porque no es tan funcional como la teoría o algunos puntos de la teoría mencionan, ¿sí? Y bueno, por eso hablamos de una situación cíclica. Nos regresamos a ese socialismo, a ese capitalismo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Actividad 17. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características más importantes de la escuela austríaca?